Nunca más invertí en acciones. Mi aprendizaje fue fondos de acciones. Yendo a los alternativos, lo que decía, yo creo que hay buenos vientos de cola. Deberíamos tener un par de años bastante buenos en términos de fundraising, en términos de inversión. Yo creo que ahora estamos como en un buen minuto, no sé si llamarle sweet spot, pero porque estáis con un nivel de tasa que no son bajas. Entonces los retornos absolutos son atractivos per se y los spreads también. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Mente Inversionista, en donde hablamos de dinero, inversiones, finanzas personales y siempre tratamos de entrevistar a alguien interesante de la industria que nos pueda aportar conocimientos en relación a todas estas materias. Y en esta oportunidad tenemos a José Miguel Correa, que es Head de Activos Alternativos y socio de BTG Pactual. ¿Cómo estás, José Miguel? Bienvenido. Bien, muchas gracias. José. Muchas gracias por la invitación. A ti por venir. Sí, y como a todos comenzamos preguntándole cuál es la razón de que estés sentado acá, que es la larga historia de tu mundo en el mundo de las finanzas, de las inversiones. ¿Cuál ha sido tu carrera? ¿Por qué partiste quizás en un primer trabajo relacionado al mundo de las inversiones? Perfecto, buena pregunta. Difícil respuesta. Y hay que además acordarse. De ese momento quizás Sí, donde parte todo. Sí. No, a ver, yo estudié en la Adolfo Ibáñez. La verdad es que siempre me fue bastante bien y se me dio bastante fácil todos los ramos financieros, los contables primero y después los financieros. Todo el resto, la verdad es que no. Entonces, naturalmente me fui sesgando y uno le va agarrando gusto a las cosas interesantes que se le hacen fáciles y tuve buenos profesores también que un poco me impulsaron. El último año hago el máster en finanzas que a mí me gustó bastante, la verdad. Era muy aplicado a la industria. Yo me acuerdo haber visto en la universidad y nos mostraban cómo funcionaban los terminales bolsa y cosas por el estilo. Entonces era bastante aplicado. Y la verdad fue un paso bastante natural buscar trabajo en el sector financiero. En ese minuto, la verdad, como la mayoría de los recién egresados, bastante perdido. Uno no logra... Si bien tenía harto conocido y traté de hacer la pega bien en un inicio, la verdad es que sabía poco y nada cuando llegué a ese primer trabajo, que fue en Corbanca. Okay. El año 2010 yo entré a lo que era la agencia de valores de Corbanca, que hacía el negocio de Wealth Management, que era bastante incipiente. Había partido hace poco. O sea, era bastante startupero en ese minuto dentro del banco, esta área, porque estaba en pleno crecimiento, buscando clientes. Una apuesta. Era una apuesta, la verdad es que para mí de bajísimo riesgo. Yo entré de analista de inversión, como al equipo de inversiones dentro de Wealth Management. Vi mucho renta fija, beca comercial. Después me cambié a la AGF. Hubo un cambio corporativo, se reestructuró un poco el área, se juntó Wealth y Asset en ese minuto. Me invitaron a pasarme al mundo de Asset, a gestionar fondos. Y de ahí siempre, de ahí adelante, que haber sido el 2012, siempre me dediqué a gestionar fondos. Mutuo de inversión, después pasé por una FP, gestionando fondos de pensiones, y después volví al mundo de los fondos, a la AGF, digamos, a BTG el 2021. Y ahí también he estado desde ahí a la fecha dentro de Asset Management, gestionando fondos de inversión y todo lo relacionado. O sea, siempre muy metido en la industria, o sea, puras pegas relacionadas al ámbito de la inversión y metiendo las manos, que es administrando fondos de terceros, en definitiva. De terceros. Sí. Y ahí, sí. Y propios también. Y algo de capital propio ahora en BTG, que también es algo bastante distintivo versus lo que hace la competencia, quizás. En BTG, como un banco de inversión puro y duro también, siempre... obviamente muy fuerte en el negocio de asset, pero también con mucho apetito por hacer cosas distintas y generar valor y retorno. Entonces también gestionando en muy menor medida, obviamente, capital propio dentro de los mismos fondos. Perfecto. Y antes de avanzar a tu pega actual, ¿qué tan diferente es el mundo banco AGF versus una FP? Son dos bichos que hacen más o menos lo mismo, pero que son muy diferentes desde el punto de vista del producto que entregan, de cierta manera. No, mira, yo diría que si bien siempre he estado en la misma industria, o sea, gestionando plata de terceros, como el titular es el mismo, la verdad es que las tres empresas en las que he estado
son totalmente diferentes. Ya. Totalmente diferentes. Algo hay de la como subindustria, pero mucho también de la compañía en sí. De la historia, de la cultura, del accionista, etcétera, etcétera. O sea, Corpbanca, efectivamente, tú estás bajo la regulación en ese minuto de la SBS. Era una jefe que era muy pequeña dentro del grupo. O sea, era un negocio non-core, en cualquier caso. Pero bien dinámico, bien interesante, con un accionista bien agresivo. También era una historia de crecimiento en ese entonces bastante notoria. Menos regulado quizás que lo que fue después el mundo de la AFP. Ahí nos cambiamos de regulador. Yo trabajé en Provida, que era una compañía de MedLife en ese minuto. Entonces también eso dentro de una industria súper regulada, también eso te da diferentes matices de cómo es el día a día dentro de una empresa de MedLife. Claro. Con estándares globales, con otros... Estándares globales, claro, algo que yo nunca había visto en el caso de Corpbanca. Claro. Claro, te medí en un track global y con todas las cosas buenas y malas que eso tiene. Claro. Mucho reporte regional, matricial también. Aparecen personajes regionales que vienen de repente, que eso no lo veía ahí en Corpbanca. A ver cómo anda la cosa. Todos los tomadores de decisiones Claro. están ahí en el día a día, en el fondo. Y BTG, que es algo intermedio, Claro. porque una compañía que está tratando de ser global, pero en verdad hoy día es regional. Y también que funciona con una lógica distinta. Están todos los tomadores de decisiones son ejecutivos en esta compañía. Entonces, si bien muchos no están en el país, digamos, la verdad sí están muy metidos en el día a día. Y eso es clave para darle la agilidad al negocio y a la toma de decisiones que al final permita a nosotros, de alguna u otra manera, tratar de agregar valor. Perfecto. Ya nos metimos en Sí. BTG, tu pega actual, y antes de pasar a lo que estás haciendo en el día a día, ¿cómo es trabajar con un grupo que proviene de Brasil, que es enorme en Brasil? ¿Y cómo es esas culturas diferentes, que ya igual ya lleva un buen tiempo, pero cómo es ¿Cómo ha sido? trabajar? Claro. Sí, sí. A ver, yo soy relativamente nuevo. En el fondo esta historia parte del 2012. Yo no estaba acá, pero sí. Bueno, parte de las cosas interesantes y diferenciadoras de esta compañía versus otras es que la gente dura mucho en los cargos. O sea, hay mucha gente, todos los que trabajan conmigo, la gran mayoría de los que están a cargo de las áreas de negocio dentro de Asset Management, vienen de Celfin. Claro. Que Que era la empresa anterior. adquirida. Que era la empresa adquirida por por parte de BTG. Y eso es bien increíble y se da bastante en las otras áreas. Si yo miro Wealth Management, miro Finanzas Corporativas, el mismo Country Head, todas las áreas que existían en ese minuto, típicamente todos los ejecutivos seniors siguen desde ahí. Ellos lo que me cuentan es que fue una transición bien choqueante. Claro. O sea, Celfin pasó de 600 personas a 300 personas de un minuto a otro. Eficiencia pura, que es un poco lo que buscan en general los controladores. Claro. Ese es como el modelo de negocio, muy de banca de inversión, de eficiencia, de crecimiento y también de control de gasto. En un principio yo entiendo que mandaron a muchos ejecutivos locales de Brasil a la operación chilena para un poco implantar la cultura, la manera de trabajar, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que fue pasando es que la gente se fue devolviendo en la medida que el management local entendió un poco cuál era el norte y la manera de hacer las cosas, y también porque le empezó a ir bastante bien a Chile. Entonces, un poco desde Brasil se dieron cuenta de que los locales estaban haciendo una buena pega, una buena gestión, que el impulso inicial ya se había dado y que la verdad es que no era necesario quizás... o sea, había que dejarlo más hacer. Y eso es un poco lo que ha pasado, al menos desde que yo estoy acá y bastante antes. Hoy día, la verdad es que es una operación súper local, que también creo que es clave, porque al final... Todos los países LATAM son distintos, es necesario tener gente local, con los contactos locales, entendiendo la regulación local, pero yo creo que tenemos el mejor de los dos mundos porque tenemos el soporte de un corporativo grande, con infraestructura, con capital, y que si bien no están en Chile, están súper conectados para cualquier cosa Están a la mano, relevante por así que se necesite. Sí, y eso es así.
Entonces hoy día es súper interesante porque la operación tiene bastante autonomía para la toma de decisiones del día a día. Tiene la agilidad de una compañía pequeña, diría yo, pero la marca, infraestructura y capital de una compañía súper grande. Perfecto. Entonces, o sea, lo mejor de los dos mundos. Es como el mejor de los dos mundos, diría yo, en términos del setup para hacer los diferentes negocios. Claro. Obviamente hay pros y contras de ser regional y bueno. Y ahí te llevo a algo que hablamos en la previa, que fue un poco la génesis de este podcast, de poder abrir el espacio a hablar con gente de la industria que a veces no es tan conocida. ¿Cómo tú podrías situar a BTG dentro de la industria? Que para mí, yo siempre quizá hago la referencia de que están los bancos, que son como lo más conocido, lo más grande, y después hay algunas instituciones que son ya muchos años y que tienen un tamaño relevante dentro de los cuales está BTG. Claro. Pero no quiero decirlo yo, dilo tú en tus palabras y como tú lo estás viendo desde adentro. Es un bicho bien raro, porque efectivamente, bueno, históricamente estaban las AGF bancarias, de todos los bancos, la gran mayoría, ¿cierto? Tienen su AGF y todos sus negocios de franquicia para ofrecer los productos y sus servicios a los clientes naturales, a las personas naturales que son clientes de los bancos, a los cuentacorrentistas, etc. Entonces, a mayor o menor escala, es una parte de un negocio mucho mayor que el negocio que tienen los bancos de crédito y de tesorería. Bueno, dependiendo un poco el banco, va cambiando el modelo de negocio. Y por otro lado, no sé, pues vimos en los últimos 15 años crecer varios y nacer también varios como asset managers un poquito más boutiques, muchos enfocados en activos alternativos, que típicamente eran spin-offs de gente que muy buena de la industria, que por alguna otra razón, digamos, vio una oportunidad y armó su propio asset manager, digamos, que es como el otro extremo, respaldado por el capital de los socios y bueno, tratando de ganarse ahí su nicho. Y nosotros es algo intermedio, porque para nosotros, como buen banco de inversión en los inicios en Chile, el negocio de asset management era core. Claro. De hecho, tocas un punto importante, que es ¿qué es un banco de inversión? Porque la gente conoce tradicionalmente los bancos normales, cualquier banco, pero ¿cómo podrías definir lo que es un banco de inversión? No sé cuál es exactamente la definición pero como yo lo veo, es un banco más bien de segundo piso, dedicado al negocio más mayorista, que puede dar crédito también, o que puede financiar, que eso es bien atractivo de cara al negocio completo. O sea, nosotros hoy día tenemos el negocio de crédito, no a persona natural, sino que a sociedades de inversión o cualquier cosa que sea relacionado con alguna de las áreas de negocio nuestras. Tenemos la banca de inversión, tenemos asset y wealth, tenemos la tesorería, tenemos la corredora, y al final todos los negocios son, cada uno, hay otros más también, y hemos ido también expandiendo, pero esos son como los grandes, los core. Cada uno es relevante por sí solo y cada uno es también complementario para los otros. Entonces, al final, la idea es poder tener una buena base de clientes corporativos y también de alto patrimonio, a los cuales nosotros les podamos ofrecer todos los servicios. O sea, si tú necesitas un crédito, acá está. Tienes tu cartera de inversiones, te ofrecemos la plataforma, la solución. ¿Quieres invertir fuera de Chile? Bueno, tenemos nuestra plataforma en Miami, ahora en Europa. ¿Quieres vender tu empresa o comprarte otra? Bueno, tenemos nuestra área de finanzas corporativas, que además el banco te puede proveer financiamiento para comprar, vender lo que sea. El negocio de corretaje. Al final tratamos de dar como la solución completa a un mismo cliente, ser como un one-stop shop, como le llaman. Pero eso haciéndolo de manera eficiente, con un headcount súper controlado, y eso te lleva naturalmente a enfocarte en un negocio que es más mayorista. Al final no podemos estar atendiendo a clientes pequeños, o eso era más bien, así había sido históricamente, hasta antes de que llegara la tecnología, digamos, al mundo hace unos pocos años. Claro, porque como ustedes saben,
nosotros creamos lo que es BTG Pactual Digital, que es una manera de llegar a un cliente diferente que con el modelo de negocio anterior no lo podíamos hacer simplemente. Claro. No es barato llegar a ese cliente, pero sí te permite escalarlo la tecnología. Entonces eso es algo que se ha implementado en Chile en los últimos años. En el último tiempo, sí. Pero así lo defino yo. Sí. Somos un banco donde todo lo que es relacionado a inversiones es core y donde hay mucha complementariedad en los negocios que hacemos. Uh-huh. A diferencia de lo que ven los bancos grandes, que son mayoritariamente enfocados en el negocio de crédito corporativo, tienen una banca de personas y son mundos totalmente diferentes en la mayoría de los casos. Acá es todo una unidad, todo muy compacto, todo muy correlacionado, tratando de hacer cross-selling todo el rato y... un lugar para estamos una como al solución. medio, diría yo, de todo lo que son los asset managers boutique y un banco tradicional. Claro. ¿Qué vas a decir, Fede? No, es porque al final Yo diría que... para un inversionista grande tienes en un lugar todas las soluciones al mismo tiempo. Sí. Ahora, en las diferentes áreas de negocio competimos con diferentes players. Esa es la verdad. En asset, en el mundo líquido, por ejemplo, competimos quizás más con los bancos tradicionales, si es que se puede competir con ellos. En el mundo ilíquido competimos más con los boutiques. Claro. En el negocio de finanzas corporativas quizás con los bancos más grandes que con las boutiques. En Wealth yo creo que con todos los asesores independientes, multifamily y también los bancos. Entonces cada negocio tiene su propia vida, pero yo creo que de cara a los clientes, cualquier sea el tipo de cliente, privado o institucional, yo creo que nuestra oferta de valor es que podemos ofrecerles de todo o casi todo y con una agilidad súper alta que nos permite ser rápidos, tomar las decisiones rápido y eso al final muchas veces agrega valor. Perfecto. Y ya metiéndonos en el día a día, que tú estés a cargo de un área que ya hemos entrevistado a otras personas del mundo de los activos alternativos, ¿qué están haciendo? ¿Qué estás viendo? ¿Cuál es la propuesta de valor en ese tipo de instrumentos que quizás en general son menos conocidos? Para nosotros, como te digo, hemos hablado harto del tema, pero siempre es bueno recalcarlo, porque al final es un tipo de instrumento de inversión más difícil de comprender, más complejo. Sí. Sí. La verdad es que hemos estado súper activos en el mundo de activos alternativos en general. Bueno, la industria ha estado bastante activa. Yo diría que y ha ido evolucionando en el tipo de activo que se ofrece y ha ido evolucionando también en el tipo de estructura que se ofrece a los clientes, porque el mercado es dinámico y con todo lo que ha pasado en los últimos 10 años, la verdad es que las necesidades van cambiando. Esto partió, yo creo que en el mundo inmobiliario hace muchos años, casi todas las jefes iniciales que se dedicaban al mundo de los ilíquidos se dedicaban a hacer temas inmobiliarios, mucho desarrollo, algo de renta, y dependiendo de la parte del ciclo también algunos financiamientos, capital preferente en algún minuto, y después empezó a expandirse hacia otro tipo de activos y a lo que se conoce como deuda privada, no inmobiliaria, al mundo de la factura, al mundo de la deuda habitacional, por ejemplo, y estrategias también de mucho más nicho como la deuda automotriz y cosas por el estilo. Y la verdad es que dependiendo de la parte del ciclo, los activos alternativos se van poniendo más o menos atractivos. Si bien la tendencia a largo plazo ha sido súper buena y creciente en el mundo, no solamente en Chile. En Chile quizás empañado un poco por el estallido social y ese lapsus. La verdad es que la tendencia es súper buena y creciente. La deuda privada, sobre todo. Justo hoy día leía algo de un artículo de fundraising a nivel global, donde no todos los activos están con la misma tendencia. O sea, lo que es private equity está algo más parado hace un rato, para qué decir VC, pero crédito y todo lo que es el mundo de secundarios, la verdad es que ha seguido creciendo fuerte. Bueno, eso no ha sido la excepción acá. Nosotros hemos visto que en los últimos 2 años, la verdad, ha habido harto crecimiento, mucha demanda, impulsada por esta tendencia a largo plazo, pero también por el ciclo de tasas local. Y hemos estado súper activos, en particular en mi área, como en varios segmentos. En el mundo de la factura, yo diría que llevamos 2 años súper activos. Yo diría que tenemos uno de los principales fondos del mercado. Una estrategia ahí bien administrada, bien gestionada.
Hemos estado muy activos en el mundo de la deuda habitacional, que ahí básicamente lo que hacemos es financiar personas para que compren casa, departamentos, vivienda al final. Y eso quizás se ve menos porque es una estrategia más enfocada en el mundo institucional. Obviamente, al ser un activo a más largo plazo, los fondeadores naturales son fondos de pensiones y compañías de seguro que tienen también necesidades en UF de largo plazo. Entonces ahí hemos estado súper activos, como los dos extremos de la curva, lo de cortísimo plazo con la factura y ultra largo. Y ultra largo, sí. Pero también últimamente hemos visto y nos hemos hecho bastantes cosas y estamos haciendo cosas nuevas en el segmento más medio de la curva, si se le puede llamar así. ¿Y cómo qué hay, nosotros lanzamos un fondo multiestrategia el año pasado, tratando de... Lo que veíamos que había visto bastante fundraising para estrategias específicas. Deuda automotriz, deuda para financiar inmobiliarias contra stock terminado, deuda inmobiliaria mezzanine, facturas, etc. Pero la verdad es que quedaba mucho buen financiamiento no cubierto por estas estrategias muy de nicho. Entonces la idea fue que, oye, ¿cómo capitalizamos esto? Lanzamos un fondo con un mandato flexible, amplio, que pudiera ir tomando cosas diferentes, con un perfil de riesgo-retorno que nos parecía adecuado. Y lanzamos el año pasado el fondo de deuda estratégica que hace eso. Y también, volviendo a lo de las nuevas estructuras que te van demandando los inversionistas, nosotros dijimos, oye, a esto hay que darle un componente de liquidez, un componente de carry, entonces incorporamos una porción en mercados públicos a través de deuda corporativa, y bueno, ahí tenemos un fondito que le ha ido bastante bien, ha ido creciendo en el margen. Entonces eso es uno, que lanzamos el año pasado, y es un producto bien amplio, poco de nicho, digamos, que tiene de potencial target a todo tipo de clientes, desde el más retail hasta potencialmente un institucional. Estamos también, esto no lo gestiono directamente yo, pero estoy involucrado, hemos hecho, yo diría que somos los que más hemos hecho financiamiento a inmobiliaria contra stock terminado, que eso es más bien oportunístico, más de nicho, y obviamente esa es la coyuntura que está viendo el mundo inmobiliario. Partimos el año pasado, a principios de año, financiando este tipo de inmobiliaria. Levantamos un fondo 1 el año pasado de 1 millón de UF. Levantamos este año un fondo 2 de 1 millón de UF que ya está colocado. De hecho, estamos levantando una colita también para seguir invirtiendo en ese fondo. Eso anda bastante bien y estamos lanzando ahora, ojalá mañana, o si no la próxima semana, un fondo de financiamiento automotriz, que también es súper de nicho, pero vemos una buena oportunidad de inversión. Hay pocos players. Bueno, el mercado no es muy grande, pero creemos que sí da para hacer un negocio que sea atractivo para el inversionista, atractivo en términos de retorno, de riesgo, y también, como vemos, el contexto de tasas un poco a la baja. Claro. Da para activar esa tasa fija a un plazo no muy largo que todavía es digerible por privado. Claro. Pasan a ser nuevamente atractivo la deuda privada porque los retornos son un poquito más altos que las tasas de interés que van a la baja y que... Nosotros, hemos gestionado deuda privada con tasa 0 y tasa al 12 en los últimos años. Claro. Y la verdad es que, claro, cuando las tasas son muy bajas, lo que hemos visto es que los spreads en general se amplían un poco y hay esa búsqueda por yield generalizada. Uh-huh. Y eso obviamente canaliza demanda hacia la deuda privada. Vimos que también se mezcla con otros factores, pero vimos que cuando las tasas estuvieron muy altas, el 2022-2023, había poco interés o poco incentivo de los inversionistas a tomar liquidez. Claro, si es que tú tenías un depósito a plazo, por ejemplo, de banco ETG al 12% al año. Claro. Entonces, ahí como que los spreads se apretaron un poco, de hecho, y no había mucho incentivo. Pero cuando comenzó ese ciclo de recorte de tasa, empezamos a ver el capital de vuelta, fluyendo a la renta fija, en parte a la deuda privada. Hemos visto que en los últimos 18 meses la renta fija ha corrido bastante, los spreads se han apretado fuerte. Entonces, todo ese bolo que pasó a renta fija y también a equities, porque, bueno, también hemos visto correcciones, claro, o sea, performance impresionante en el mundo de equity local. Se da como que el del equity local ya está empezando a pasar por caja, claro, empieza a irse en el margen a renta fija. El inversionista de renta fija está un poquito buscando la parte privada. Hay como un loop ahí
Bueno, Yo creo que buen viento de cola en general para la industria alternativa. totalmente. Para eso estamos, Yo para creo que al que final, eso- en las grandes tendencias, porque nosotros, yo creo que con lo compartimos acá, el estar cambiándose semana a semana no tiene sentido, pero sí cuando hay variaciones importantes en el mercado, pasan cosas. Pues, y no es inocuo que, y lo hablamos hace 2 años, cuando las tasas estaban al 12%, claro, el depósito a plazo era maravilloso, pero iban a bajar las tasas. Y Claro. estamos llegando a niveles más normales. Y ahí hay oportunidades, ahí hay cambios que se pueden hacer y que uno tiene que estar mirando. Y precisamente ahora yo también coincido, yo creo que viene ese viento de cola para la deuda alternativa, la deuda privada, en que va a ser más atractiva naturalmente con esas tasas más bajas. Yo creo que ahora, sorry, solo para complementar eso, yo creo que ahora estamos como en un buen minuto, no sé si llamarle sweet spot, pero porque estáis con un nivel de tasa que no son bajas, entonces los retornos absolutos son atractivos per se y los spreads también. Mm. Eh, Claro, qué relevante con también eso. No sé si una esperanza, pero al menos debería tender a ir bajando y acercándose más a la media la tasa local. Pues, entonces, todavía te queda una bajada mm. y todavía te estás activando buen spread en deuda privada. Claro, pero es marginal lo que queda, yo creo. Claro, ya es muy O al menos del con la detalle. información que hay, claro, quizá hay una o dos bajas. claro. Sí, pero por el otro lado tenés spread hoy día atractivo en alternativo. En alternativo, sí, yo creo que, Sí. yo creo que en renta fija local, la verdad es que está todo súper apretado. Claro. Ahora, tampoco nosotros vemos ningún catalizador para que eso se dé vuelta. De hecho, en el Claro. margen todo apunta a que siga hacia ese Claro. lado. Si tú ves la reforma de pensiones, las compañías de seguro creciendo, los flujos de los fondos mutuos. Yo digo, no veo por dónde se pueda dar vuelta a este tema. Mm. Porque el país sigue creciendo poco, hay poco proyecto y hay mucha demanda por instrumento de deuda. Mm. Entonces al final tenía un flujo grande que no se ve que vaya a parar y poca oferta de papeles. Oye, quiero tocar un Pero punto. ahí, sorry, igual hay una concentración en papeles de alta calidad, por ejemplo. O sea, donde está el spread súper apretado. O sea, todo se ha apretado. Si la marea va toda para el mismo lado, tú veis, claro, los bonos AAA quizás están súper apretados. Pero si tú empezáis a descremar un poco hacia arriba, tú veis que cada vez hay más emisiones de deudores que en otro minuto del tiempo no salen al mercado, no tienen salida. Mucho bono securitizado, por ejemplo, que no quiero que se malentienda, quizás son buenos deudores, pero son deudores que tienen cosas diferentes que en otro minuto del mercado, cuando no está tan hot, quizás no pueden salir. Claro. Ahora están saliendo y están siendo demandados. Claro, de industrias que a veces son más cíclicas. cíclicas, Correcto. más complejas, claro. Entonces está todo más pro deudor, creo yo, Mm. en el mundo público. Y a diferencia de lo que vemos en el mundo privado. Sí. En el mundo privado todavía vemos que hay harta oportunidad, los spreads son súper atractivos y nos llama la atención. Nosotros estamos con harto pipeline y bueno, por eso también sacamos el vehículo que sacamos el año pasado. Que se ha ido colocando bien y las tasas de colocación en el margen no se han movido mucho, Son muy bien. con la base cayendo. Oye, quiero hacer una pequeña pausa, pero hablar de en definitiva, cuando uno invierte en algo, siempre hay un activo, una garantía detrás. Cuando uno invierte en acciones, uno está confiando en una empresa y esa empresa Sí. le puede ir bien, le puede ir mal, puede ganar plata, puede perder plata, y la deuda es la emisión que hace una empresa asociado a esas condiciones financieras que tiene. Por lo tanto, también cuando hablamos de una deuda de alta calidad, es una empresa que está súper sólida, con muy buen balance, con buena utilidad y que presta a una baja tasa. Todo el mundo de los alternativos, al final, ¿qué es lo que hay detrás? Hay todo lo inmobiliario, que fue lo primero que tú comentaste, garantías inmobiliarias detrás que respaldan tu inversión. Luego, en la factura, ¿qué es lo que hay detrás? Una factura. ¿Qué es lo que hay detrás de crédito automotriz? El auto. Autos. Entonces, siempre hay garantía. Eso es súper importante destacarlo porque, en definitiva, cuando uno invierte en algo, siempre uno tiene que preguntar qué hay detrás de ese algo. Por ejemplo, nos pasa mucho que en el último tiempo han habido muchas innovaciones en inversiones. Por ejemplo, todo este tema de financiar facturas. Y que uno puede financiar una factura individual. Sí. ¿Cuál es el problema de eso? Que es una factura. Mm. Cuando hablamos de un fondo factura es que hay muchísimas facturas detrás y claro, uno sacrifica un poquito de retorno, pero también es mucho más seguro porque está diversificado. Lo mismo cuando hablamos de invertir en estas fracciones de departamentos que ha estado tan en boga.
Y uno dice, sí, perfecto, tú te compras una fracción de un departamento y está perfecto, pero es un departamento. Hay fondos inmobiliarios que son edificios, que son un montón de activos detrás. Y tú también puedes comprar una fracción, que es lo mismo. Entonces hay cosas que de repente se ponen muy sexys y son atractivas. Y ya están hechos. Claro. Es que todo ese a la misma lógica de, oye, caen las tasas, caen los retornos y la gente como que empieza evidentemente, se anclan ciertos números y después empieza a buscar cómo mantener esos retornos, pero yo creo que un poco tapándose un ojo empieza a meterle más riesgo de algún tipo a sus inversiones, ya sea de liquidez o de crédito, de mercado, cosas por el estilo. Y obviamente, mientras más caen las tasas, más cosas de ese tipo hay en oferta. Yo creo que en todo lo que es crédito, por definición uno no tiene upside, hay que proteger el downside. Y la diversificación es lo primero. Yo puedo tener el mejor deudor, la mejor garantía, pero si tengo un financiamiento, es como tener un departamento. Dependo de un arrendatario. Claro. En crédito es lo mismo. Yo creo que como inversionista, ojalá estar en algo diversificado por lo mismo. Porque siempre hay eventos malos y eso pasa en el mercado público y en el mercado privado. Lo que pasa es que en el mercado privado generan más noticias. Pero nadie se cuestiona mucho cuando el BTU sube 20 puntos y la verdad tiene una pérdida de capital relevante. Eso no sale en la portada del diario. Lo que sale en la portada del diario es cuando te defaultea un deudor. A lo que hoy es que los riesgos siempre están. Sí. Hay que saber en el fondo cuáles son los que uno está corriendo. Exacto. ¿Qué tipo de riesgo, por así decirlo? A nosotros lo que tratamos de hacer en las estrategias, y también depende un poco del perfil del inversionista. Cuando hacemos, no sé, los fondos que yo les comentaba recién, la factura, lo que sea, tratamos de hacerlo lo más diversificado posible. Porque nos ha tocado, y eso es parte de la gracia de llevar varios años, o que la franquicia lleve varios años, nos tocaron periodos buenos, malos, de tasas altas, de tasas bajas, defaults. Entonces, en el fondo, tratamos de diversificar lo más posible dentro de lo que se pueda, para tratar de minimizar el impacto de los eventos malos que van a haber sí o sí. Y dependiendo de la estrategia, obviamente, se van tomando los resguardos que uno considere necesarios para ese deal específico. Y la verdad es que eso también es bien... No quiero sonar ciútico y decir que es un arte, pero al final yo te puedo decir de que tengo el mejor contrato blindado por todos los abogados, pero ese contrato no te lo cierra nadie en el mercado. Entonces, ahí está un poco la gracia y parte de la negociación en el mundo privado de ver, bueno, dónde hay un deal óptimo o cerca de lo óptimo para ambas partes. Porque tampoco me sirve de mucho, se entiende el punto, ¿no? Sí. Ir una caballería de abogados a un contrato, digamos, a prueba de balas que no voy a poder hacer ningún deal. Exacto. Entonces yo creo que ahí está un poco la magia de tener un portafolio diversificado y en el fondo buenos deals, riesgo-retorno, que se vean bien dentro de esa cartera también. Porque de repente cuando uno piensa como portafolio, tú en el fondo podés ir tomando apuestas diferentes, claro, por sí sola, pero que como un todo, digamos, se vayan neteando. Agregándole condimento a esa... Y de distinto tipo. A veces tomáis más liquidez, a veces en el fondo menos garantía, a veces te vais más largo en, qué sé yo, en duración o en una industria diferente. Va complementando los riesgos al final. Va, claro, exactamente. Oye, y al final lo relevante es que el inversionista sepa, y por eso son importantes también estos podcasts. Lo importante es que el inversionista sepa en qué está invirtiendo y sepa más o menos a qué se está exponiendo, porque lo peor que te puede pasar es tener al inversionista equivocado en el fondo equivocado. Oye, ahí tocaste un punto claro que es los tipos de riesgo. Porque muchas veces especialmente, yo diría que todos los inversionistas, en verdad, quizás no los institucionales, pero los más chicos sí, es más sexy en el mercado, se habla más del riesgo mercado, subió la bolsa, bajó la bolsa, para allá, para acá, etc. Pero no los otros tipos de riesgo, que es liquidez, crédito, etc. Ahí podía hacer un barrido rápido para que se entiendan los tipos de riesgo. Sí, y eso es interesante eso. Tal de mercado que al final es... como tú dijiste, los movimientos de mercado que impactan en los retornos, suben o bajan las tasas, sube o baja la bolsa, digamos. Eso típicamente uno, en el mundo de los activos alternativos, lo despeja. No porque las inversiones no tengan riesgo de mercado, sino que por la manera de valorizar los activos, uno no ve tanta volatilidad en el día a día. El riesgo de crédito, el riesgo de no pago.
eso se produce solamente en el mundo de la deuda, ¿cierto? Y es el riesgo de tú perder plata cuando hiciste un préstamo porque la contraparte no te paga por cualquier razón. Ahí, Zorro, para hacer doble clic, crédito, y así hacer un ejemplo burdo en Chile. Más crédito, menos crédito, más o menos el crédito, en niveles, y con un ejemplo para que se entienda. El Que riesgo de crédito, lo clásico del banco, ultra buen crédito, depósitos en menor duración, que sería lo intermedio y lo más riesgoso. Claro, ¿no? A ver, un depósito bancario que es un préstamo que hace una persona a un banco, en el fondo se entiende de muy bajo riesgo, o un bono del tesoro, que en el fondo uno entiende que es muy difícil que la tesorería o el Estado no te pague. Y entre medio, bueno, hay para todos los gustos. Yo le puedo dar, qué sé yo, un crédito a uno de ustedes, digamos, con un crédito hipotecario, para hacerlo simple, digamos, tangible, o un crédito automotriz, digamos, para que cualquiera de ustedes se compre un auto, una casa. Y eso tiene pros y contras. O sea, yo tengo una garantía, una casa, que yo te presto un porcentaje del valor de esa casa. Y tengo además, pero yo me pago del flujo tuyo. Entonces yo espero que tú me pagues con tu flujo, entonces yo analizo tu flujo. El riesgo es que a ti te vaya mal, te quedes sin pega, qué sé yo, y no seas capaz de servir la deuda mía y tengamos que ir a vender tu garantía, y ahí yo quedo abierto a qué precio se vende esa garantía. Y algo muy riesgoso puede ser, bueno, prestarle a una empresa que derechamente está en problemas, que está ahí a punto, al borde de la muerte, digamos, y por eso debiera estar quizás dispuesta a pagar una tasa de interés muchísimo más alta, pero también con un riesgo mucho más alto para el inversionista. Ahora, el riesgo de crédito no es que solo existe en la deuda privada. No, también en la pública. Sí, porque uno típicamente asocia la deuda privada con riesgo de crédito, pero vemos también empresas públicas que defaultean. Exacto. Y que se van a Chapter 11 y que se van y donde el acreedor pierde plata. Y después está el riesgo de liquidez, que obviamente es algo que yo creo que el inversionista subestima y a veces los gestores también subestiman. El inversionista siempre, es divertido, ¿no? Cuando le pregunta a la gente, oye, ya, pero siempre llegan tus amigos a preguntarte, oye, ¿en qué invierto? ¿Cómo lo invierto? Ya, ¿para qué necesitas la plata? ¿Cuánto querés rentar? No, esta plata no la necesito, me gusta el riesgo. No, me gusta el riesgo, estoy pasando 40 años más. No voy a usar nunca la plata, entonces no estoy dispuesto a soportar liquidez. Oye, un producto con un poco de acciones se mueve un 1% y el día siguiente están llamando, no, sé que cámbiame esta cuestión, oye, sé que necesito la plata, no, porque justo hoy me compré un auto. Claro. Y a ver, y en el fondo no tenía pensado usar la plata, la voy a tener que usar chuta, porque te metiste en un producto que no tiene liquidez todos los días, entonces ahí uno se va dando cuenta del perfil. Bueno, tiene que bajarle 2 rayitas al discurso de quién tiene al frente. Pero lo relevante al final... Y también parte de la... Porque eso es parte persona, que es lo clásico, pero también de la gestora uno escucha mucho no, si hay liquidez trimestral. Es que eso te iba a comentar, porque no es solo de parte del inversionista, sino que a nosotros nos llama la atención muchas gestoras subestimando el riesgo de liquidez de los fondos mismos, de los vehículos mismos. A nosotros nos han tocado, no corridas, pero casos de cierto pánico, de cola, digamos. Un cierto pánico. Tuvimos un evento corporativo el 2015, yo no estaba acá, pero con el controlador del banco, y tuve una corrida en toda la jefe, donde algunos fondos le sacaron la mitad de la UEM en semana. Claro. Después tuvimos todo lo que pasó el 18 de octubre, con nuestros fondos de activos y líquidos, que tenían ciertas ventanas de salida, donde en el fondo uno veía todas las ventanas que te pegaban, y te hace repensar un poco las estructuras y las ofertas de liquidez que tú le das a tus mismos aportantes. Entonces, para el caso, yo creo que para lo nuevo que estamos sacando, yo creo que esas experiencias son buenas, esos análisis de ver qué pasó, por qué pasó, y tratar de ir mitigando un poco los riesgos. Nosotros siempre hemos tratado de ser bien conservadores en la liquidez que ofrecemos a los clientes por lo mismo. Entonces a mí a veces me llama la atención cuando veo algunos fondos o gestores más de nicho invirtiendo en cosas ilíquidas a través de fondos rescatables o ofreciendo ventanas que en un caso extremo, es bien dudoso que uno pueda cumplir, la verdad. No. Y uno siempre... Otro ejemplo es que ahí se sobrevende, pero tú veis en estos fondos ilíquidos que salen, si bien tienen ventanas trimestrales, está súper claro
con un tope, pero todos se evitan ese tope y normalmente cuando justamente hay rachas de salida, ese tope se alcanza en una semana. Sí. Y ahí quedaron todos pegados. Mira, Pero nadie te en el cuenta evento eso, de por así cola, decirlo. en general, están todos para el mismo lado. Entonces, al final, nosotros nos importa harto es la base aportante y tratamos dentro de lo posible, en los fondos más retail, de tener, ojalá, lo más atomizado posible la base de aportantes y que sean lo más distintos posible dentro de lo que se puede. Al final son todos chilenos en la misma industria. Claro. Y se mueven por las mismas razones, pero tratamos de evitar de que un administrador o un asesor tenga un porcentaje tan relevante porque él toma una decisión y va a mover a todos sus clientes y en el fondo... Pero bueno, típicamente lo vimos para el 18 de octubre, quizás es un buen ejemplo, estaban todos para el mismo lado. O sea, todos querían salir, todos querían salir ya. Oye, nos quedan poquitos minutos, pero yo creo que para cerrar el capítulo de los activos alternativos, deuda privada, estamos tocando un punto que es importante. Ya hay una cierta madurez de la industria. Ya se ha aprendido mucho en este último tiempo. ¿Qué ves tú de cara al futuro en la misma industria y en cómo se ha ido consolidando en ese sentido y cómo se ha posicionado en definitiva esta clase de activo que para muchos es más nueva? Sí. No, tú usaste una buena palabra, consolidación. Yo creo que la industria en algún minuto se va a empezar a consolidar. Tal como ha pasado en los bancos, algunas compañías de seguro. Bueno, hemos visto harto M&A también, no es cierto, pero hemos visto transacciones grandes en la industria de asset management. Algunos extranjeros comprando acá. No tengo en la cabeza fusiones o compras entre locales, pero yo creo que eso es algo que sin duda va a venir siguiendo la misma tendencia de lo que ha pasado en el contexto global. Entonces debiera consolidarse un poquito. Y yo creo, yendo a los alternativos, yo creo que, lo que decía, yo creo que hay buenos vientos de cola. Deberíamos tener un par de años bastante buenos en términos de fundraising, en términos de inversión. Yo creo que la industria está mucho mejor de lo que estaba hace algunos años. Han habido varios eventos que han permitido sacar buenas conclusiones para nosotros y para la industria en general. Eventos de crédito, eventos de liquidez como estas corridas que hablábamos, eventos de todo tipo, digamos. Bueno, mercados no pueden haber estado más volátiles en los últimos años. Entonces, yo creo que todo eso ayuda a que la industria y la oferta de cara a clientes de los productos alternativos vayan mejorando. Las precauciones que se van tomando, en la manera que se van analizando las inversiones, en los procesos. Todos estos escándalos, estos fraudes que uno ve, que muchos fondos o gestoras lo han vivido. La verdad es que si uno logra salir jugando, te dan buenas conclusiones y te enriquecen mucho más la toma de decisiones hacia adelante. Así que yo creo que la industria está mejor parada y yo estoy bastante optimista, al menos. No solamente con la industria de alternativos, sino que con la industria de asset management, con el mercado de capitales. Yo creo que lo que viene de reforma, de pensiones y lo que vemos en las compañías de seguro y en general del comportamiento de los privados, todo hace pensar de que debieran venirse unos buenos 3-5 años en general para la industria de asset management. Extraordinario. Y lo último, la pregunta del millón, las buenas y las malas en cuanto a inversiones. Esa es la propuesta que siempre hacemos. Y no ¿Personal? Sé, personal o quizás de algún fondo, algún manejo, algún chascarro, tanto las buenas como las malas. No, personal tengo muchas malas. Yo entré a trabajar el 2010, que me acuerdo que fue... El IPSA estaba en el máximo histórico de ese entonces, que estuvo hasta no sé cuándo, hasta el 2020 claro. O 20, no, hasta el 2022 que empezó a correr. Sí. No. Sí. Se me comí todo ese periodo pésimo. ¿Y te mantuviste? No, pero me acuerdo que uno en primeras pegas empieza a hacer harta inversión en acciones porque en el fondo está metido en la industria, tú crees que tenés información, que sabéis más. Y marqué el precio máximo de muchas de las acciones del IPSA en ese minuto. Yo me acuerdo de los precios porque yo compraba en esos precios. Ya, muchas empresas que hoy día no existen, de hecho. Ya. Salmonera y cosas por el estilo. Entonces, mi historia de inversión personal en acciones es pésima. Ya. No, me las comí todas, la verdad. Me las comí todas. No. ¿Y eso te dejó ya...? Nunca más invertí en acciones. Mi aprendizaje fue fondos de acciones. Fondos de acciones, invierto con los que saben en el asset class, más diversificado. Me di cuenta de cuál era mi perfil de inversionista. Con la experiencia uno se conoce, en definitiva.
Y en la pega también nos han tocado muchas buenas. Ahora, yo siempre he estado en el mundo de la deuda, entonces al final, hay como lo decíamos, hay poco upside. Al final, las buenas que te paguen. Claro. Hemos tenido casos de éxito. Nosotros lanzamos una estrategia. No te pagan, lograr que te paguen. Sí, tenemos alguna estrategia, por ejemplo, el mundo de Venture Debt, que nosotros fuimos bien pioneros, donde teníamos algunos como equity kickers que le llamábamos, que si a la compañía le iba bien, igual teníamos algo de upside. Perfecto. Y hemos gatillado algunos. Son medios confidenciales los contratos, pero hay algunos fondos, el 1 y el 2 han tenido algunos eventos de éxito de los deudores, que a su vez generaron un retorno extra para el fondo y los aportantes. Perfecto. Que fueron bien interesantes y la manera de estructurar y bueno, la historia final. Y malas también hemos tenido varias. Nos ha tocado bailar con la fea varias veces. La verdad es que siempre hay eventos malos y eso es imposible no estar en ninguno. Eso siempre va a pasar. Y nos han tocado algunos pencazos fuertes que hemos sabido de alguna u otra manera navegar. Otros que seguimos trabajando, pero imagínate, o sea, en deuda privada, en la pandemia, teníamos ahí financiadas algunas compañías que les pegó fuerte, algunas aerolíneas y similares, digamos, que nos hicieron pasar un muy mal rato, pero que varios casos terminaron mejorando y bueno, pudimos salir jugando, otros no tanto, pero es parte de. Al final, yo creo que lo relevante es que la tirada larga, digamos, hemos tenido más buenas que malas y las malas en la mayoría de los casos, no en todos, como decíamos antes, han pegado poco en los fondos y hemos logrado con otras buenas inversiones o normales, digamos, entregar un retorno bastante bueno, digamos, mirando la tirada larga. Es la mirada a largo plazo, en definitiva. No, sí, a ver, estamos metidos en un activo que es de largo plazo. A excepción quizás del mundo de la factura, todo hay que verlo como inversiones al menos de mediano plazo. Sí. Un par de años. Bien, José Miguel, hoy ha sido un placer, un gusto, hablamos de hartas cosas, se nota, siempre nos gusta hablar de las canas dentro de la industria, hay hartos años ahí de experiencia, así que te agradecemos. Claro, pero... Me han ido saliendo algunas. Claro, pero se nota la experiencia, al final hay mucha historia detrás de muchas de las personas que trabajan en la industria que entrevistamos en este podcast y se agradece mucho de ese conocimiento, así que... encantado, cuando quieran. Gracias por participar, gracias a BTG, que hemos ya entrevistado a varios del grupo, así que gracias a ti, gracias a los que nos siguen, a los que participan activamente con sus comentarios, mirándonos semana tras semana, tanto en el canal de YouTube como también en Spotify y Apple Podcasts. Así que muchas gracias a ustedes, síganos, compartan la información y bueno, acá estamos para traer más contenido que les sirva, que pueda sumar a todas sus decisiones que toman en el mundo del dinero, finanzas personales e inversiones. Gracias, Fernando. Gracias, José Miguel. Nos vemos. Que estén bien. Chao. Nos vemos.